Shabbat Shalom, está la congregación 20 Finales del sector Candelaria en Arecibo. Un Shabbat más con ustedes para el esplendor y la honra de nuestro Abba Kadosh, porque nos ha dado un día más de vida, un día más para adorar en su hermosura y un día más para estudiar sus porciones, las parashat. Esta vez tendremos dos parashat, la parashat número 29, que es Aharei Mot, la cual significa después de la muerte, y la parashat número 30, que es Kedoshim. Kedoshim es separado, apartado, santo, Kadosh, Kadosh. Entonces hacemos una introducción y hablamos sobre la parashat Aharei Mot, lo que contiene. Dice que después que sus hijos Nadab y Abiú hubieron muerto como castigo por su servicio incorrecto, se le dijo a Aarón que entrara en el Kodesh Kodashim, en el lugar santo santísimo, para que lo entiendan de esa forma, una vez por año. Una vez, ¿cuándo? En Yom Kippur. Y ese día se expiaban los pecados cometidos por la comunidad, incluyendo los del sacerdocio, y el santuario era purificado por si hubieran entrado en él israelitas ritualmente impuros. Y ese mismo día el propio Cohen Gadol, atado la mayor parte del tiempo con ropas blancas antes que con doradas, ofrecía todos los sacrificios. Y esto consistían en sus personales ofrendas quemadas de pecado que él ofrecía por sí mismo, y ofrendas comunitarias similares llevadas en nombre del pueblo. Como parte del ritual, Aarón tenía que tomar un puñado de incienso y entrar en el Kodesh Kadoshim, en el lugar apartado, luego arrojar el incienso sobre carbón tomado del altar y la cubierta del arca, que quedaba envuelta en una nube de humo. 2 machos cabríos eran provistos por el pueblo como ofrenda, y el Cohen Gadol echaba suerte para determinar cuál de los dos sería sacrificado, y apoyaba a continuación su mano sobre la cabeza del otro animal, llamado Azazel, sobre el cual confesaba los pecados del pueblo, y luego lo arrojaba desde un acantilado, simbolizando así la remoción del pecado del pueblo. Se dio orden a los israelitas de observar permanentemente ese día como el Shabbat más solemne, en el cual todo miembro de la casa de Israel debía afligirse por medio del ayuno y arrepentirse de sus malas acciones. Nuevamente se advirtió al pueblo que los sacrificios podían ser ofrecidos solamente en el altar del santuario. Ofrecer sacrificios en el lugar elegido por uno mismo era considerado un acto de idolatría. Usted tenía que sacrificar donde Abba escogiera. Además, si alguien deseaba sacrificar un animal para comer durante el periodo del desierto, debía ser traído como ofrenda de shalom, ofrenda de paz. Fueron promulgadas también las leyes que prohíben comer carne de un animal que ha muerto sin haber sido sacrificado según el ritual, y también la ingesta de sangre. Al pueblo se le recordó que se esperaba de él un alto nivel de conducta moral si querían continuar siendo el elegido de Abba Kadosh. Por consiguiente, el adulterio y los matrimonios ilícitos están fuera de la ley, y otras naciones habían sido destruidas porque sus miembros habían observado una conducta inmoral, y el mismo destino tendrían los Bene Israel si actuaban del mismo modo. Eso es lo que hay en la parashat Aharei Mot. En la parashat Kedoshim, que es el Vayikra Levítico 19, 1, 20 al 27, se exhorta a los Bene Israel, a los hijos de Israel, a ser Kadoshim, a ser santos de una elevada naturaleza de santidad. Y este nivel espiritual puede ser alcanzado si uno respeta a los padres, observa el Shabbat, rechaza la adoración de ídolos y la repulsiva costumbre pagana de sacrificar niños a Moloch, que él era el dios de los emoritas, y de practicar la brujería. Son punibles con la muerte, pues contravienen esa kadushá, esa santidad. También están prohibidos los ritos paganos de duelo, consistentes en ¿qué? En tatuar o mutilar partes del cuerpo. Y están vedadas las mezclas irregulares, tales como la cruza de animales
el entretejido de lana y lino, que es shatnez, y esto ofende las leyes divinas de la naturaleza. No se deben comer los frutos de un árbol durante los primeros 3 años después de haber sido plantado, y el israelita se ha de distinguir por su compasión. Debe mostrar esa especial consideración por el pobre, el extranjero, pues nuestros antepasados también fueron ¿qué? Extranjeros en la tierra de Egipto. Por otra parte, debe dejar para los pobres la producción de las esquinas de su campo, así como las espigas caídas. Además, debe hacer trato con sus semejantes sobre bases totalmente honestas. En consecuencia, actos tales como robar, mentir, calumniar, deben ser estrictamente evitados. El empleador debe pagar a los obreros sin demora. El comerciante debe observar completa honestidad, asegurándose de que sus balanzas y pesas sean absolutamente correctas. El juez no debe mostrar parcialidad en favor del pobre ni del influyente. Aquel que difama a una persona o desorienta a un ciego o a una persona ingenua es severamente censurado. Un israelita debe hacer todo lo posible por salvar la vida de otro que esté en peligro, y debe también amonestar a un semejante que comete un error. Y por otro lado, no debe odiar a nadie, sino amar a sus semejantes como a sí mismo. Y finalmente, debe reprimir las aberrantes o los aberrantes pecados de adulterio, incesto y bestialidad. Las naciones paganas fueron destruidas porque practicaban estos actos abominables, e Israel sufrirá ese mismo destino a menos que sus miembros observen fielmente todas las leyes de Abba. Y se espera de los Bene Israel que observen una forma de vida superior y permanezcan moralmente puros. Prácticamente es un montón en estas 2 parashá, pero vamos a llegar, ¿verdad?, hasta un determinado tiempo para que nosotros podamos estudiar lo más importante que hemos escogido. Nos vamos al capítulo 16 y versículo 2, donde dice que Yahweh le dijo a Moshe: di a tu hermano Aarón que no en todo tiempo entre en el lugar Kadosh, detrás del velo, delante del propiciatorio que está sobre el arca. No sea que muera, porque yo apareceré en la nube sobre el propiciatorio. ¿Quién era Aarón? Aarón, como gran Cohen Gadol, tenía acceso al lugar Kadosh Kadoshim, al lugar santísimo, al lugar apartado, pero solamente lo podía hacer una vez al año. El hecho de anunciar la prohibición de entrar en el lugar Kadoshim, después de hablar de la muerte de los hijos de Aarón, indica que para evitar que esto ocurriera otra vez, Yahweh dio unas instrucciones que para evitar que ocurriera de nuevo, pues dio esas instrucciones muy concretas. Esta vez les dijo de cómo tú debes entrar allí y quién puede entrar allí. Y aunque la Torá declaró que el pecador merece la pena de muerte, Yahweh posee compasión infinita y está siempre dispuesto a recibir al penitente. Por eso, debido a su gran amor por nosotros, nos dio el día de Yom Kippur, extendiendo ¿qué? Extendiendo la esperanza para todos nosotros. Sin embargo, no podemos comprender la profundidad de la voluntad de Abba. En Yom Kippur, cuando el Cohen Gadol podía entrar al lugar Kadosh Kadoshim para efectuar el perdón de la nación, no podía hacerlo cada vez que él lo deseaba, cada vez que él quisiera entrar. ¿Por qué? Porque para el hombre solamente se le dio que entrar cuando Yahweh es compasivo. Yahweh es compasivo como es Elohim, porque él es un Elohim de misericordia. Y sus caminos son incomprensibles para el hombre. Pero es imposible experimentar a Elohim sin una preparada o una preparación adecuada. Por eso no podía entrar cada vez que quisiera. Dio instrucciones
completas de entrar una sola vez al año. Por eso nosotros hacemos Yom Kippur de 24 horas una sola vez al año. La palabra hebrea que ha sido traducida como propiciatorio es kaporet. Kaporet, que significa cobertura, y viene de la raíz kafar, que significa cubrir con brea, y también perdonar y absolver. El propiciatorio es visto como el trono de Yahweh en la tierra. Y el propiciatorio es un lugar donde Yahweh se manifiesta de una manera extraordinaria. Y en el propiciatorio existen 3 niveles. Número 1, en el santuario y el templo terrenal. Número 2, en el templo del cuerpo del Mashiach. Y número 3, en el templo celestial. Estos son los 3 niveles que hay y que existen en el propiciatorio. ¿Cuáles son? En el santuario y el templo terrenal, en el templo del cuerpo del Mashiach y en el templo celestial. Y como Yahweh se manifestó de manera extraordinaria sobre la muerte y la resurrección de Mashiach, allí da a conocer sus cualidades. Entonces vamos a destacar 4 de ellas. Número 1, su justicia. La justicia de Yahweh exige que el pecador tiene que sufrir la muerte. Por medio de la muerte de Yeshua, el poderoso manifiesta que es completamente justo cuando perdona al pecador. Romanos capítulo 3, versículos 25 al 26. Número 2, su misericordia y su amor. Por medio de la muerte de Yeshua, todos los hombres de la tierra podrán ser hechos hijos eternos de Yahweh por medio del perdón de sus pecados y la liberación de la muerte, según Yohanan 3.16, Juan 3.16 y Primera de Juan 3.1. Número 3, su fidelidad. ¿Fidelidad qué? En la muerte y resurrección del Mashiach en el tercer día, Yahweh cumple sus promesas, ¿dada a quién? A los profetas. Y número 4, su poder mediante ¿qué? La resurrección, transformación del cuerpo de Yeshua en el cuerpo inmortal y su esplendor y supresión de todo dominio, que se ha manifestado que su enorme poder. Efesios capítulo 1, versículo 19 al 21. Continuamos en el capítulo 16 y versículo 7 y dice: y tomará 2 machos cabríos y los presentará delante de Yahweh a la entrada de la tienda de reunión. La mitzvah, o sea, el mandamiento es tomar 2 machos cabríos que tenían que ser similares. Eso no era que usted cogía cualquiera. Tenían que ser similares en edad, en tamaño y en apariencia. Entonces la mitzvah de los 2 machos cabríos requería animales cuya apariencia fuera exactamente igual. Cuando el Cohen Gadol colocaba la suerte sobre ellos, oraba para que la suerte sobre la cual estaba escrito para Elohim estuviese en su mano derecha, mientras que aquella con la inscripción para Azazel fuese su mano izquierda. Al macho cabrío, que alude a Azut, que es audacia u osadía, la audacia es el Azut de Kadushá, de santidad, que es el lado ¿qué? Derecho. Y la osadía es el Azut, que es del otro lado, del lado izquierdo. Entonces, la lotería demostraba que es casi imposible distinguir entre la audacia y la osadía en cualquier situación. Entonces uno solo puede orar para tomar ¿qué? La decisión correcta. Y pese al hecho de que eran idénticos, un macho cabrío estaba dedicado a Yahweh y el otro enviado a Azazel. De la misma manera, la mentira puede presentarse como verdad y es posible que no se pueda diferenciar entre ambas. Por lo tanto, los machos cabríos eran elegidos echando ¿qué? Echando suertes. Los israelitas, ¿qué hacían? Se apoyaban en Elohim para revelar cuál macho cabrío era destinado para la Kadushá y cuál para el otro lado.
también nosotros debemos apoyarnos en ¿qué? Apoyarnos en Abba Kadosh para que Él nos muestre la diferencia entre la mentira y la verdad. Porque hay mentiras que aparecen como ¿qué? Como piedad y aparentan ser de verdad, pero al final de cuentas ¿qué? Es una mentira transformada. Entonces nosotros tenemos que orarle al poderoso para que Él nos apoye y nos ayude y nos muestre, nos revele la diferencia entre la mentira y la verdad. Y eso está aconteciendo hoy mucho en muchos lugares, con muchas personas. Y entonces los vemos como que son verdaderos, pero en realidad son ¿qué? Caras vemos y corazones no sabemos. Por eso tenemos que orarle a Abba. Capítulo 16, versículo 8 dice: y echará suerte a Aarón sobre los dos machos cabríos, una suerte para Yahweh y otra suerte para Azazel. Un macho cabrío era seleccionado para ser sacrificado en el santuario interior del templo, para efectuar el perdón de ¿qué? De los pecados. Y el otro macho cabrío era arrojado hacia Azazel, y también para efectuar ¿qué? El perdón de los pecados. La mente humana no puede comprender cómo esos sacrificios idénticos, ofrecidos a fuerzas opuestas, pueden generar el mismo resultado. Y debemos tener que tener fe en que nuestras acciones generan esas rectificaciones. De la misma manera, debemos creer que cada vez que elegimos hacer el bien antes que el mal, estamos entonces produciendo ¿qué? Produciendo grandes rectificaciones, filtrando y separando el bien de entre el mal, del árbol del conocimiento y haciendo descender ¿qué? El perdón para nuestros pecados. Porque una vez que comieron del árbol del bien y del mal, ¿qué aconteció allí? De allí usted aprendió que tiene que escoger entre el bien y el mal. Ese conocimiento le llega a usted. Entonces, usted tiene que ¿qué? Aprender. ¿Hago el bien o hago el mal? Entonces, esa lotería representa la libertad de elección de la persona. Puede elegir servir a Yahweh o puede elegir servir al otro lado, al lado oscuro, a las fuerzas negativas. O sea, que el poder de la vida y de la muerte está en tus manos. La verdad y la mentira. Entonces usted vive o usted muere como usted quiere elegir. ¿Por qué? Porque usted tiene libre albedrío. Esa es la diferencia. Que usted no le va a ir a reclamar. ¿Por qué? Porque Él te dio a ti a elegir. O tú me escoges a mí, o coges el lado negativo, coges el lado oscuro. Seguir el qué? Seguir las fuerzas negativas. O tú me eres fiel a mí. Entonces nosotros somos los que tenemos que elegir. Por eso nos dio ese libre albedrío. Porque la decisión está ¿dónde? En tus manos. En el capítulo 16, versículo 12 dice: y tomará un incienso lleno de brasas de fuego de sobre el altar que está delante de Yahweh, y 2 puñados de incienso aromático molido, y lo llevará detrás del velo. Ketoret es ofrenda de incienso. Y es similar a Katar. Katar es unir en arameo. Con la ofrenda de incienso, el Cohen Gadol une los corazones, los deseos y el anhelo por Abba Kadosh. Solo en Yom Kippur el Cohen Gadol entraba al lugar Kadoshim, dado que en ese día se podía efectuar el perdón incluso para el peor de los pecados. Requería la mayor fuerza, la Kadushá, para tener ¿qué? Éxito en su misión. Capítulo 16 y versículo 14 dice: tomará además de la sangre del novillo y la rociará con su dedo en el lado oriental del propiciatorio. También delante del propiciatorio rociará con su dedo 7 veces de la sangre. ¿Qué pasa con la sangre? La sangre era salpicada un total de 8 veces. Una vez por sobre el altar y 7 veces por debajo, sin que la sangre llegara a tocar el arca. ¿Y cómo ellos lo hacían?
Allí el Cohen esparce la sangre con su dedo hacia el lado oriental del propiciatorio. Y él tenía que hacer una cuenta. Entonces contaba con voz alta mientras esparcía la sangre. Uno arriba, uno y uno hacia ¿qué? Abajo. 1 y 2, 1 y 3, 1 y 7, hasta que llegaba a 7. Entonces de esa manera él no se equivocaba en la cuenta, pero que tampoco de esa sangre cuando rociara salpicar el arca. O sea, todo esto era una precisión. Cuando yo leo las escrituras y yo veo esto, yo digo, wow, a ellos se les exigía más que a nosotros. Verdaderamente, el ser un discípulo en aquel tiempo, ser un Cohen Gadol en aquel tiempo no era nada de fácil. ¿Por qué? Porque en aquel tiempo existía el que si tú no hacías las cosas correctamente, ¿qué? Decía, pues, vamos a llevar esto. Y le quitaba la vida. Capítulo 16, versículo 16 dice, hará pues expiación por el lugar Kadosh a causa de las impurezas de los hijos de Israel y a causa de sus transgresiones por todos sus pecados. Y así hará también con la tienda de reunión que permanece con ellos en medio de sus impurezas. Con la sangre esparcida del macho cabrío se produce la expiación por el lugar Kadosh Kadoshim, por el lugar santísimo. Y el lugar Kadosh a causa de las impurezas de los hijos de Israel que han contaminado el santuario cada vez que ellos iban a hacer ¿qué? Sacrificio. Entonces el esparcimiento de la sangre del novillo purificó el santuario por las impurezas de los Coanim, y el esparcimiento de la sangre del macho cabrío purificó el santuario por las impurezas de ¿quién? Producida por los hijos de Israel. O sea, una por el ¿qué? Uno por los Kadosh, por las impurezas del Cohen Gadol, y otra por las impurezas de los hijos de Israel. Cuando dice, así hará también con la tienda de reunión. Al igual que roció de la sangre de las dos ofrendas en el lugar santísimo, 1 hacia arriba y 7 hacia abajo, así también deberá rociar sobre el velo, estando en el lugar Kadosh, primero de la sangre del novillo y luego de la del macho cabrío, 1 vez hacia arriba y 7 hacia abajo cada vez. ¿Usted se dio cuenta de lo que yo estoy diciendo? Primero es la sangre de ¿quién? Del novillo. Y luego la sangre de ¿quién? Del macho cabrío. Arriba la sangre del novillo y abajo la sangre del macho cabrío. 1 del novillo, 7 del macho cabrío. Y no se podía equivocar. En el capítulo 16, versículo 21 dice, después Aarón pondrá ambas manos sobre la cabeza del macho cabrío, eso es ¿qué? Imposición de mano. Confesará él sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel y todas sus transgresiones, todos sus pecados, y poniéndolo sobre la cabeza del macho cabrío, lo enviará al desierto por medio de un hombre preparado para esto. Cuando habla confesará sobre él, solo Yahweh decretaba a través de la lotería cuál debía ser enviado a Azazel. Y este es un misterio muy profundo, dado que solamente mediante esa lotería podía el macho cabrío ascender al altar para obtener el perdón, y solo después de la confesión podía el otro macho cabrío ser enviado a su muerte en el risco de Azazel, efectuando así que el perdón. La confesión del vengador anulaba a los lugares inmundos los pecados de la humanidad prominentes hasta ese momento y que ahora eran ¿qué? Desechados. Y esa confesión lograba en verdad una gran rectificación para toda la creación. La creación entera llegaba a la existencia debido a ¿qué? A la palabra de Elohim, a los 10 mandamientos, a las 10 expresiones. Porque Abba creó ¿con qué? Con su col, con su boca. ¿El qué? Él creó. Entonces todo pecado
daña las expresiones, daña las 10 palabras, lo que permite que el otro lado tome el sustento de ¿qué? De esos pecados, llevando a la difusión de las mentiras y el ocultamiento del habla beneficiosa. En contraste, cuando tomamos nuestros pecados y los confesamos delante de Yahweh, ¿estamos qué? ¿Qué estamos haciendo? Estamos rectificando el daño que hemos producido. ¿En qué? En las 10 expresiones, en los 10 mandamientos. No mentirás. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, cuando no estás haciendo eso, estás dañando lo que has producido. Entonces, por extensión, ¿qué? A toda la creación, porque la Escritura dice que la tierra gime a una, procurando ¿qué? Justicia. ¿Y por qué ella procura justicia? Porque ¿quién habita en la tierra? El ser humano. Entonces, ¿qué hace el ser humano? Cuando daña su cuerpo, cuando daña sus expresiones, está por consiguiente dañando ¿qué? Toda la creación. Capítulo 16, versículo 24 dice: lavará su cuerpo con agua en un lugar sagrado, se pondrá sus vestidos y saldrá y ofrecerá su ofrenda de ascensión y la ofrenda de ascensión del pueblo, y hará expiación por sí mismo y por el pueblo. Las inmersiones del Cohen Gadol en Yom Kippur. Cuando el Cohen Gadol iba desde el servicio en el patio hasta el servicio en el santuario, tenía que hacer mikveh, tenía que sumergirse. Entonces, cuando hacía el camino inverso y volvía desde el santuario hacia el patio, también tenía que sumergirse. Imagínense todo el día así. Iba allá y se sumergía, salía allá del lugar Kadosh Kadoshim, se sumergía. ¿Por qué? Porque nada sucio podía entrar allá. Entonces, la inmersión del Cohen Gadol representa el pasaje de la potencia al acto. Varias veces durante el servicio de Yom Kippur, el Cohen Gadol iba hacia el lugar Kadosh Kadoshim y retornaba, trayendo ¿qué? Trayendo la Kadushá, la santidad de ese santuario interior hacia el patio. Repetía este procedimiento varias veces para traer la Kadushá potencial del Kadosh Kadoshim y ponerla en acto afuera. Y es comprensible que al pasar de un servicio menor que estaban en el patio a un servicio más elevado que era en el santuario, el Cohen Gadol tenía que sumergirse en una mikveh. Pero, ¿por qué debía sumergirse al pasar de un servicio superior a uno menor? ¿Por qué tenía que hacer eso? Siempre uno tiene que preguntarse. Ok. Los dos servicios corresponden al Naaseh Benishma. Naaseh Benishma. ¿Haremos y qué? Y obedeceremos, escucharemos, ¿según qué? Éxodo 24:7. Primero la persona debe ascender del nivel Naaseh al nivel ¿qué? De Nishma. Cuando alcanza el nivel superior, entonces deberá fortalecerse nuevamente para buscar niveles más elevados de Naaseh Benishma. Y así cuando el Cohen Gadol entraba en el santuario y alcanzaba el nivel superior, se sumergía para traer un nivel más elevado todavía. O sea que las cosas se hacían con un motivo, con una razón, con un objetivo. No se hacían por cualquier cosa. Y yo creo que si fuese hoy en día, la gente se cansaba. No irían como ahora sacaron una escuela de pastores, una escuela de profetas, una escuela de esto. Nadie querría ir a ninguna escuela. ¿Por qué? Porque tienes que entrar al lugar Kadoshim, venir acá, bañarte, sumergirte, cambiarte, volver otra vez allá, de allá volver a sumergirte, cambiarte, volver al otro lado y hacer lo mismo varias veces en el día. El ser humano se cansa rápido. Hoy en día todo lo quieren flash, rápido, que no tengan que estar pasando trabajo. Por eso tienen a la gente ¿con qué? Con la tecnología en la mano. Un dedo. A nivel de un dedo. En aquel tiempo no era así.
Continuamos en el capítulo 16, versículo 29 y dice: y esto será un estatuto perpetuo. En el mes séptimo, a los 10 días del mes, humillaréis vuestras almas y no haréis obra alguna, ni el nativo ni el forastero que reside entre vosotros. Que en el día 10º del séptimo mes deberán ayunar. El ayuno es el medio para subyugar los deseos físicos ante el deseo espiritual por Elohim. Yom Kippur es el día que trasciende el tiempo. No solo tiene el poder de efectuar el perdón de los pecados cometidos durante los otros días del año, sino que también expía por las transgresiones que se deben al tiempo, que se han cometido ¿en qué? En el ardor del momento. Si la persona hubiera sido paciente y esperado a que desapareciera su pasión, habría abstenido de pecar. El ayunar o el ayunar en Yom Kippur, que se encuentra más allá del tiempo, el penitente alcanza una revelación de Kadushá, de santidad, pues solo en ese día podía el Cohen Gadol entrar al Kadosh Kadoshim y de allí traer Kadushá sobre la nación israelita. ¿Por qué hay que ayunar? ¿Por qué tenemos que ayunar? Yahshua dijo: este género no sale si no es con ayuno y oración. Todo esto se ha perdido. Todo esto se ha perdido. Ya la gente ya no ayuna, ya no le gusta orar. Todas estas cosas se han perdido a través de los tiempos. ¿Por qué? Porque los tiempos han ido cambiando. Pero los tiempos podrán ir cambiando, pero la palabra de Abel dice que eres el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Que Él no cambia y que en Él no hay sombra de variación. Los que cambiamos somos nosotros. Abba se mantiene igual, pero nosotros somos los que cambiamos. Nos enfriamos, perdemos el deseo de buscarle, no queremos ayunar, no queremos congregarnos, no queremos orar. ¿Por qué? Porque hay otras cosas que a tu carne le atraen más que buscar la presencia de aquel que te dio la vida, que buscar la presencia de aquel que te escogió desde antes de la fundación del mundo, de aquel que sabemos y entendemos que tendremos que rendir cuentas delante de Él. Continuamos en el capítulo 16, versículo 30. Porque en este día Él hará expiación por vosotros para purificarlos, y de todos vuestros pecados quedarán puros delante de Yahweh. La esencia de la pureza de Yom Kippur es la purificación del pecado. En ese día intentamos alcanzar el nivel del arrepentimiento en el cual Elohim nos purificará de toda tentación a pecar de ahora en más. ¿Qué sucede cuando llega el día de Yom Kippur? La mitad de la gente mentalmente no está preparada, porque si durante todo el año no quiso ayunar, no quiso guardarse, ese día le va a ser un día ¿de qué? De fastidio. ¿Por qué le va a ser un día de fastidio? Ay, porque tengo hambre, ay, porque quiero café, ay, porque si yo me comiera esto, ay, porque si yo me comiera lo otro. Entonces se convierte ese día en una tortura, en vez de ser un día ¿de qué? De purificación, un día de entrega, un día de limpieza espiritual, mental, física. Entonces ahora, si Yahshua murió el 14 de Nisan, ¿cómo pudo cumplir con Yom Kippur, que cae medio año más tarde? La respuesta es que la obra del Mashiach no ha terminado todavía. Él ha entrado en el lugar Kadoshim, en el Shamayim, pero no ha salido al pueblo. Y la mitad entonces queda por cumplirse. Y al salir de ese lugar, el pecado será ¿qué? Eliminado para siempre en cada uno que haya recibido su sacrificio de manera personal. Entonces seremos transformados totalmente
y liberados ¿de dónde? ¿De qué? Del Yetzer Hará, de la mala inclinación. Entonces, cuando regrese el Mashiach, en Yom Kippur será eliminado el pecado de la tierra de Israel en un solo día, como está escrito en Zacarías capítulo 3, versículo 9. Dice, porque he aquí la piedra que he puesto delante de Yehoshua, sobre esta única piedra hay 7 ojos. He aquí, yo grabaré una inscripción en ella, declara Yahweh de los ejércitos, y quitaré la iniquidad de esta tierra, ¿cuándo? En un solo día. Y también puede ver Malaquías capítulo 3, versículo 1 al 3. En el capítulo 17 y versículo 7 dice, y ya no sacrificarán sus sacrificios a los demonios con los cuales se prostituyen. Esto les será estatuto perpetuo por todas sus generaciones. La palabra hebrea que ha sido traducida como demonio es Sair. Y esta palabra tiene varias interpretaciones. Número 1, un demonio, que es un ente incorpóreo que merodea en los lugares desolados e inhóspitos, según Isaías capítulo 13, versículos 21 y capítulo 34 y versículo 14. Número 2, según el comentario de Miesra, a estos entes se le da el mismo nombre que a los chivos, porque ese es el aspecto que le adjudican los que creen en ellos. Y número 3, según el Targum Jonathan Ben Uziel, el versículo se está refiriendo a los ídolos, asemejándolos a los Seirim, que en plural es Sair. En Segunda de Crónicas, capítulo 11 y versículo 15, que está escrito, y designó sus propios Kohanim para los lugares altos, para los demonios y para los becerros que él había hecho. Y en Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 19 al 20, está escrito, ¿qué quiero decir entonces? ¿Que lo sacrificado a los ídolos es algo o que un ídolo es algo? No, sino que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios y no a Elohim. No quiero que seáis partícipes con los demonios, dice Primera de Corintios, capítulo 10 y versículo 19 al 20. Continuamos en el capítulo 17 y versículo 11, dice, porque la vida de la carne está en la sangre, y yo os la he dado sobre el altar para hacer expiación por vuestras almas, porque es la sangre por la razón de la vida la que hace expiación. La sangre representa la vida, y la vida depende de la sangre. Con la muerte de Yeshua se hizo expiación por la vida del hombre al derramar él su sangre. Y la sangre fue tomada por Yahweh como un medio de expiación por razón de la vida, el alma que depende ¿de qué? De la sangre. Capítulo 18, versículo 3 dice, no haréis como hacen en la tierra de Egipto, en la cual morasteis, ni haréis como hacen en la tierra de Canaán, a donde yo os llevo, no andaréis en sus estatutos. El comportamiento de las naciones es plenamente inmoral e idólatra, lo que aleja a la persona ¿de qué? De la verdad del Elohim único. Y una vez que uno se aleja de la verdad, se hace muy difícil retornar a ella. Testigos de ello son las naciones que, habiéndose alejado de la verdad, terminaron ¿en qué? En la idolatría, en la inmoralidad. Por lo tanto, la Torah afirma inmediatamente después, dice, cumplan mis leyes y observen mis estatutos, según Levíticos capítulo 18 y versículo 4. Porque esos son los caminos ¿de qué? De la verdad. Capítulo 18 y versículo 5 dice, por tanto, guardaréis mis estatutos y mis leyes por los cuales el hombre vivirá, si los cumple. Yo soy Yahweh. Este texto nos muestra que hay vida en la obediencia a los mandamientos. La pregunta surge, ¿hay vida eterna en el cumplimiento de la Torah? ¿O hay una larga vida en la tierra? La respuesta es ambas cosas.
Hay mandamientos que producen una vida larga debajo del sol y hay otros mandamientos que fueron dados para dar vida eterna al hombre. Por ejemplo, el mandamiento que nos ordena creer en el profeta como Moshe, según Devarim, capítulo 18, versículos 15 y 18, que dice, es uno de los que dan vida eterna, como está escrito en Hechos, capítulo 16, versículo 31. Ellos respondieron, cree en el Adón Yahshua y serás salvo tú y tu casa. O sea, no hay contradicción entre Moshe y Yahshua. Lo que Romanos capítulo 10 enseña es lo mismo que Levíticos 18:5, que hay vida para aquel que practica la Torá, porque la Torá lleva la persona al Mashiach y a la justicia de la fe, la cual está citada en donde, en la Torá. Si nosotros no cumplimos con lo que está escrito en la Torá, entonces el problema surge cuando una persona intenta usar aquellos mandamientos que no son dados para vida eterna y cumplirlos en su propia fuerza para así obtener la salvación de su alma por sus propios méritos. Y nadie se va a salvar por sus propios méritos, sino obedeciendo la Torá, sus preceptos y sus mandamientos. En el capítulo 18, versículo 24 dice, no os contaminéis con ninguna de estas cosas, porque por todas estas cosas se han contaminado las naciones que voy a echar de delante de vosotros. Las naciones que habían quebrantado estos mandamientos fueron condenadas por ellos. Casi todos son de carácter sexual. Pero también habla de quemar a quien, a sus hijos a un dios pagano, idolatría y derramamiento de sangre inocente. Y por esto se pueden encontrar en este texto los 3 pecados cardinales. ¿Cuáles son? Sexo ilícito, idolatría y violencia. Y por estos 3 pecados viene el juicio de Yahweh sobre todos los hombres, como está escrito en el libro de Efesios capítulo 5, versículo 3 al 7, que nos dice, pero que la inmoralidad y toda impureza o avaricia ni siquiera se menciona entre vosotros, como corresponde a los kadoshim, ni obscenidades, ni necedades, ni groserías que no son apropiadas, sino más bien acciones de Hanán, acciones de gracia, porque con certeza sabéis esto, que ningún inmoral, impuro, avaro, idólatra tiene herencia en el reino del Mashiach y del Elohim. Que nadie os engañe con palabras vanas, pues por causa de estas cosas la ira de Yahweh viene sobre los hijos de desobediencia. Por tanto, no seáis partícipes con ellos, dice la Escritura, ahí en Efesios 5, 3 al 7. Entonces, las naciones tienen una responsabilidad delante de Yahweh para cumplir los mandamientos de la Torá que les corresponden. Y si no lo hacen, ¿qué va a suceder? Va a venir juicio tarde que temprano. Entonces este texto nos enseña además que como la tierra de Israel es un lugar sagrado, los pecados que son cometidos allí son condenados más que si hubieran sido cometidos en otro lugar. Porque ellos son ¿qué? Pueblo escogido de Abba. Continuamos en el capítulo 19 y versículo 2 dice, habla toda la congregación de los hijos de Israel y dile, seréis Kadosh, porque yo, Yahweh, vuestro Elohim, soy Kadosh. Y en esta ocasión Moshe recibe la orden de convocar a toda la asamblea, inclusive mujeres y niños. ¿Cuál es la razón? Pues la razón para hacerlo fue que esta sección contiene muchísimas leyes que tienen que ver con todo el pueblo. Y según Rashi, porque la mayor parte de las leyes esenciales de la Torá dependen de esta parashá, de ser Kadosh. Por ejemplo, en esta sección se encuentra la ley general
de amar al prójimo como a sí mismo. Y también se pueden encontrar mandamientos muy similares a las 10 palabras, los 10 mandamientos que fueron pronunciados ante todo el pueblo de Sinaí. En total hay 51 mandamientos en esta corta parashá de Kedoshim. 51 mandamientos. Ay, yo no sabía que había tantos mandamientos. Pues sí, hay 51 en total. Entonces este versículo también nos enseña que la santidad, que la Kadushá, no es solamente para los Cohen, para los levitas, sino ¿para qué? Para toda la congregación de los hijos de Israel. La santidad consiste ¿en qué? En ser apartado de las costumbres que son practicadas por los pueblos que están alejados de Yahweh y dedicarse a Él en obediencia. ¿Obediencia a qué? A sus mandamientos. Es lo único que Él pide, que obedezcamos sus mandamientos. Continuamos en el capítulo 19 y versículo 3. Un hombre ha de reverenciar a su madre y a su padre. Y guardaréis mis Shabbat. Yo soy Yahweh, vuestro Elohim. La palabra hebrea que ha sido traducida como reverenciar es yareh. Yareh. Y significa temer, reverenciar. Y hay una diferencia entre este mandamiento y el de Shemot, Éxodo capítulo 20 y versículo 12, donde está escrito: honra a tu padre y a tu madre para que tus días sean prolongados en la tierra que Yahweh tu Elohim te da. Este es el único mandamiento con promesa: honrar al padre y madre. Pero entonces, la palabra hebrea que ha sido traducida como honrar es kavat. Kavat, que significa ser pesado, tener honra. En Éxodo 20 está escrito que debemos honrar a nuestro padre y a nuestra madre. Padre primero, luego madre. En Levítico 19 está escrito que debemos temer a nuestra madre y a nuestro padre. Y no es lo mismo honrar que temer. Honrar a los padres no solo tiene que ver con mostrarles respeto, sino también con darle los bienes materiales que necesitan y satisfacer todas sus necesidades cuando estén en apuros, como está escrito en ¿dónde? Mateo, Matitiyá, capítulo 15, versículo 3 al 6. En el texto de Shemot, de Éxodo, aparece primero el padre y luego la madre. ¿En referencia a qué? A la honra. Pero en el texto de Levítico aparece primero la madre y luego el padre. ¿En reverencia de qué? ¿A qué no se refiere? Al temor o a la reverencia. ¿Por qué aparece primero la madre y luego el padre en este texto? ¿Usted no se lo ha preguntado? ¿Por qué allá dice honra padre y madre y acá entonces dice primero la madre y luego el padre? ¿Se debe temerle más a la madre que al padre? Pues entonces vamos a dar explicación de eso. Por regla general es más fácil temer en el sentido de respetar y de reverenciar al padre por su forma masculina de ser que la madre. El niño tiende a aprovecharse de la dulzura y el carácter suave de la madre. Y es más fácil faltar el respeto a la madre que al padre. Y por esto la Torá pone a la madre primero, para que no dejemos de mostrarle respeto a nuestras madres, sino respetar a los dos padres por igual. Sin embargo, al mirar el contexto, vemos que hay una escala de referencia: madre, padre y Yahweh. Entonces es una escala que invertida de autoridad, o sea, al revés. Y según este orden, el niño que va aprendiendo durante el desarrollo de su vida quién está por encima de él. Primero, aprende a qué, a temerle,
a la madre, que es la que más tiempo se dedica a él durante sus primeros años de vida. Luego el niño aprende a reverenciar ¿a quién? A su padre. Y finalmente aprende a reverenciar a Yahweh. O sea que este texto nos enseña que una manera de mostrar respeto a Yahweh es guardar ¿qué? Guardar el Shabbat. Y el israelita que no guarda el Shabbat no teme a Yahweh. El no yahudí que teme a Yahweh, guarda el Shabbat según el nivel que escoge para su vida, ese sí teme a Yahweh. ¿Entendieron eso? Poderoso. Si no lo entendió, vuelvan y pongan el video de nuevo y lo vuelven otra vez. En el capítulo 19, versículo 12 dice: y no juraréis en falso por mi nombre, profanando así el nombre de tu Elohim, yo soy Yahweh. Es un delito grave jurar algo por el nombre de Yahweh que no es verdadero. Yo te lo juro por Dios. Eso es lo oficial que siempre la gente tiene en la boca. Entonces esta escritura nos enseña que está permitido jurar por el nombre de Yahweh. La prohibición solamente es contra el hecho de jurar en falso por su nombre. No, yo te juro que por el nombre del poderoso que lo que te estoy diciendo es verdad. Y después la persona va y descubre que era mentira. ¿En dónde está el pecado? En jurar en falso por su nombre. Entonces, ¿cómo entonces podemos entender el texto de Mateo, Matitiyá, capítulo 5, versículo 33 al 37, donde el mismo Mashiach nos está enseñando acerca de no jurar? Yahshua no prohíbe el juramento en sí, sino un juramento que se hace por las cosas. Y el contexto de Mateo, de Matitiyá, capítulo 5, confirma esta interpretación, donde habla de que no se puede jurar por el cielo, por la tierra, por Jerusalén o la cabeza, que son ¿qué? Cosas. No es Elohim, son cosas. Pero sí está permitido hacer un juramento por el nombre de Yahweh, con tal que no se haga en vano sin cumplirlo. Ahí está el pecado. Porque a veces la gente, para salir del problema, para salir de la situación, como sabe que cuando tú dices, tú juras por el nombre del poderoso, eso es algo kadosh. Eso es algo que cuando tú dices, no, que por el nombre, hay que creerte. ¿Por qué? Porque nadie cree que tú vas a jurar en vano. Entonces ahí, cuando juras en vano, prepárate. Causa y efecto. Consecuencia vas a tener. Capítulo 19, versículo 14 dice: no maldecirás al sordo, ni pondrás tropiezo delante del ciego, sino que tendrás temor de tu Elohim, yo soy Yahweh. Hay una relación entre no maltratar al minusválido, el sordo y el ciego, y el temor a Yahweh. Por un lado significa que al maltratar a los débiles se está maltratando a Yahweh, que los ha creado. Y por otro lado tiene que ver con una actitud de desprecio en el corazón que solo Yahweh conoce. Y está prohibido menospreciar al débil en el corazón, aprovecharse de él, burlarse de él o fastidiarle. Por eso dice: y temerás a tu Elohim. Entonces Yahweh ve la actitud secreta del corazón de cada uno. Y si alguien teme a Yahweh, no va a pensar mal de los que sufren algún desperfecto. Yahweh no hace nada desperfecto, o sea, nada malo, no hace nada que no sirva. Porque que una persona, yo he visto personas en YouTube, personas que solamente tienen más que su cabeza y su tronco, y esas personas se hacen sus cosas. O si tienen unos tuquitos, son personas, unos tuquitos en las piernas que no tienen piernas, con sus propios pies también ellos pintan, con sus propios pies ellos se lavan la boca, con sus propios pies ellos se cocinan. Y hay gente que tiene sus piernas, que tiene sus manos y son más inútiles que los que están minusválidos. Ay, Roa, no sea tan fuerte. No, yo no estoy siendo fuerte, yo estoy siendo realista. Realista. Porque una persona que es minusválida
Nosotros no nos podemos burlar. Y yo he visto mucha gente como se burla de las personas. De las personas que tienen síndrome de Down. Esas personas que tienen síndrome de Down son los más chulitos que hay. Son personas que si usted las trata, usted va a encontrar en ellos la belleza. O sea, porque la vasija no sea como usted entiende o cree que debe de ser, y usted lo ve como que, uy, qué feo, uy, qué es esto. Es lo mismo. Miren, ustedes saben las personas que yo vi allí en nursery. Niños, ¿cómo nacían los niños? Con labio leporino, con paladar hendido, a veces sin una mano, sin la mitad de su cráneo. Y lo único que yo hacía era orar por ellos. ¿Por qué? Porque usted está caminando, tiene sus manos y tiene sus piernas, y usted se puede burlar de esa persona, pero usted no sabe si más adelante Abacadosh permite que usted tenga un encuentro con un carro, con un tro o con una motora, porque ha sucedido, o usted vaya guiando y entonces usted tenga un accidente y se quede cuadraplégico o parapléjico. Parapléjico que puede mover algo, y cuadrapléjico que usted se queda ahí porque usted las 4 extremidades le fallaron. Entonces, si usted es una persona que es una persona activa, como las he visto yo mucho en los hospitales, una persona activa, una persona independiente, una persona, entonces hoy usted le viene que la depresión. Porque usted que siempre fue independiente va a tener que ser dependiente de otra persona para que le ayude a usted. Ah, no, a mí nunca me va a pasar eso. Nunca te va a pasar eso. Eso es lo que tú piensas. Pero Abacadosh, a todas esas personas minusválidas, a todas esas personas que son débiles, porque hay personas que son bien maquetones, porque ve a aquel que es humilde, que es tranquilo, allá va a molestarle, allá va a decirle, ¿por qué? Porque te crees más grande que nadie. Aquí no hay nadie grande. Nadie es grande en esta tierra. El único grande se llama Yahweh Sebaot. Por eso la Escritura dice que tenemos que comenzar a temer a Yahweh. Lo dice ahí en el texto. Tendrás temor de tu Elohim. ¿Por qué? ¿Por qué dice eso? Porque Yahweh va a ver ¿qué? La actitud secreta del corazón de cada uno. Así que teme a Yahweh y no vaya a pensar mal de los que sufren algún desperfecto. Capítulo 19, versículo 17 dice: no odiarás a tu compatriota en tu corazón, ciertamente reprenderás a tu prójimo y no portarás pecado a causa de él. Vamos a entender esto. Vamos a entender este texto. El odio en secreto está prohibido. Hay personas que nos caen mal sin que haya una razón lógica que explique el por qué. Simplemente no nos gustan, no me agrada. Y en esos casos es importante no dejar lugar a ese sentimiento engañoso del corazón, sino que tomar una decisión de amar al prójimo a pesar de que no nos caiga bien. Sabemos que no somos un billete de 100 para caerle bien a todo el mundo. Sabemos que somos diferentes. Por eso tenemos huellas ¿qué? Digitales únicas. Porque somos únicos. Entonces con estas personas Yahweh nos está poniendo a prueba para ver si estamos dispuestos a amar sin tener sentimientos favorables hacia el prójimo. El amor no es simplemente una emoción. Es una decisión de ser benévolo, de ser bueno con el prójimo, incluso sin que me dé algo beneficioso a cambio. Entonces el mandamiento de reprender al prójimo, mire, eso es uno de los más difíciles. A nadie nos gusta reprender ni ser reprendido. La carne dentro de nosotros es que es muy orgullosa y no acepta una corrección, especialmente si viene de uno que es semejante o inferior a nosotros. Sin embargo, es importante tomar en serio este mandamiento,
para vigilar sobre el bienestar de nuestros hermanos en la fe. Una persona que es madura y espiritual aprecia, mire lo que le digo, aprecia una reprensión dada en su justo momento, porque sabe que puede equivocarse fácilmente, aunque sea madura. Por eso, él aprecia la corrección para poder mejorar su conducta y evitar errores que causen daño al nombre de Yahweh, a sí mismo y al prójimo. Hoy en día a la gente no le gusta que le señalen lo que está mal. Ay, esta roá me está diciendo esto, me está diciendo aquello. ¿Qué pasa con la escritura? Dice que tenemos que obedecer este mandamiento. ¿A qué te manda este mandamiento? Ciertamente reprenderás a tu prójimo. Entonces, cuando tú le señalas a alguien que está haciendo las cosas mal, que no es correcto lo que está haciendo, la escritura dice que al principio, cuando tú das una disciplina, cuando tú amonestas, no cae bien. Pero luego cuando te pones a reflexionar al respecto, entiendes que Abba Kadosh está en el asunto y quiere que tú rectifiques, que aprendas a apreciar la corrección. ¿Para qué? Para que tu conducta mejore, para que evites errores que causen daño al nombre de Yahweh. Porque no podemos tirar el evangelio por el piso, no podemos tirar el nombre de Yahweh por el piso. Tenemos que siempre mantenerlo en ¿qué dice la escritura? En alto. Mantener su nombre en alto. Capítulo 19, versículo 18. No te vengarás, ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino que amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo soy Yahweh. La venganza implica devolver las mismas acciones malas a alguien que las haya hecho. El rencor no es lo mismo que la venganza. El rencor es un sentimiento que alguien guarda contra otro por haberle hecho ¿qué? Por haberle hecho algo malo. Entonces, la venganza no es lo mismo que rencor. Entonces aquí se encuentra el mandamiento número 2 en importancia en toda la Torá, como está escrito en Marcos capítulo 12, versículo 28 al 31. En Levíticos capítulo 19, versículo 18, parece ser que la expresión tu prójimo solamente hace referencia a los hijos de tu pueblo. Es decir, está limitado a significar solamente los israelitas. Pero el versículo 34, porque alguien va a venir y decir, no, eso es más que los israelitas. No. En el versículo 34 nos muestra que la expresión el prójimo no está limitada a significar solamente los hijos de Israel, sino también que a los extranjeros, como está escrito, el extranjero que resida con vosotros, o será uno nacido de entre vosotros, y lo amarás como a ti mismo, porque extranjero fuiste vosotros en la tierra de Egipto. Yo soy Yahweh vuestro Elohim. Sin embargo, el amor tiene que mostrarse en primer lugar ¿a quién? A los más cercanos. El que no ama a su hermano que ha visto no puede amar al forastero que no ha visto. El amor empieza con los cercanos y se va extendiendo a todos los hombres, como está escrito en segunda de Pedro, segunda de Kefas, capítulo 1, versículos 5 y 7. Por esta razón también, obrando con toda la diligencia, añadir a la piedad, fraternidad, y a la fraternidad, amor. ¿Qué es la fraternidad? ¿Qué es ser fraternal? Amar a tu hermano. Entonces la Torá nos enseña acerca del amor que debemos tener hacia los hijos de nuestro propio pueblo y hacia el extranjero que habita entre nosotros, porque estas son las personas hacia las cuales podemos expresar nuestro amor de manera inmediata. No puedo mostrar amor al que no conozco. Los más allegados
son los que pueden recibir mi amor. Y tengo la responsabilidad de esforzarme. ¿Para qué? Para mostrarles amor a ellos de la misma manera que estoy haciendo conmigo mismo. Si amo a mi prójimo, no le engaño ni tomo ventaja de él. Soy cuidadoso con sus bienes como si fueran los míos. E incluso con más cuidado que con los míos. No le hago daño con mis palabras, sino que le hablo ¿con qué? Con respeto. Hablo bien de él. No guardo mi alegría para mí mismo, sino la comparto con él y me alegro por su prosperidad como si fuera la mía. Hay gente que ve, el puertorriqueño muchas veces actúa de esa manera. Ve que alguien está progresando, ve que alguien está echando para adelante y allá le meten el pie. Se llenan rápido ¿de qué? De envidia. Entonces, hago por él todo lo que a mí me hubiera gustado que me hiciera si yo hubiera estado en la misma situación. Entonces, esta escritura también nos enseña que debemos amarnos a nosotros mismos. Si tú no puedes amar a otro, si no te amas a ti mismo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ni más ni menos. No se puede amar al prójimo más que a sí mismo, sino en la misma medida. Y el que no se ama a sí mismo es incapaz de amar al prójimo. Ámate a ti mismo, perdónate a ti mismo, habla bien de ti mismo, cuídate a ti mismo y haz lo mismo con tu prójimo. Porque si tú no te amas, si tú no has aprendido a amarte, a valorarte, si no has aprendido a mirarte en un espejo y decir, yo te amo por lo que tú eres. Y tú puedes llegar a hacer muchas cosas. Si tú no te amas a ti mismo, imposible que tú puedas amar a los demás. Imposible que puedas amar a tu prójimo. Pueden estar viviendo dos personas juntas y si no se ama a sí mismo, tampoco va a amar a la persona que tiene al lado. Entonces en eso nos convertimos ¿en qué? En hipócritas. Nos convertimos en hipócritas porque, es más, estoy siendo hipócrita conmigo mismo. ¿Por qué? Porque si no te amas tú, eres hipócrita contigo mismo. Y he escuchado tanta gente, no me quiero ni yo mismo, voy a querer a otro. Uy, qué mal. Qué mal. Porque si tú no te amas verdaderamente, ¿cómo tú vas a pretender que Yahweh te ame? Si tú no te amas. Pero sí puedes exigir que Yahweh te ame. Comienza por ti primero. Capítulo 19, versículo 30 dice: mis Shabbat guardaréis y tendréis mi santuario en reverencia. Yo soy Yahweh. El Shabbat es un santuario en el tiempo, de la misma manera como el templo es un lugar apartado para Yahweh en el espacio. Y se debe comportar con respeto en una sinagoga o una casa de estudio que son como templos en miniaturas. Cuando llegamos a esta sinagoga, a este templo, tenemos que entender, tenemos que saber que Abba Kadosh está aquí. Por tanto, tenemos que tener ¿qué? Reverencia delante de Él. No podemos estar tirando, jalando, hablando de aquel, a lo otro. ¿Por qué? Porque lo estás haciendo delante de Yahweh. ¿Qué le pasó a Miriam? ¿Delante de quién ella estaba hablando? No, porque yo sé que allí Miriam estaba hablando con Aarón, estaba simplemente hablando con Aarón. No, pero es que también dice que Yahweh estaba escuchando. Ay, no, porque es que esa roja me cae tan mal, esa roja esto, aquello, aquello. Y Yahweh, sí, te cae mal. Pues te la voy a poner más fuerte todavía. Más fuerte, para que choque con ella. Para que no te agrade. Para que aprendas a amarla. Eso es lo que hace Abba. Cuando a ti no te agrada algo, Él te prueba en eso. ¿Para qué? Para que tú puedas rectificar. Algo tienes que rectificar.
cuando chocas con alguien, cuando no te agrada a alguien, es porque hay algo en ti que tienes que rectificar. Hay algo en ti que tienes que mejorar como persona. Porque sabemos que no todo el mundo, ¿verdad? Imagínese usted, todos nosotros viviendo juntos. Ay, yo no me quiero imaginar eso. Yo no podría imaginarme una cosa como esa. ¿Usted sabe cosa? Abacadosh prepara las situaciones de manera tal que lo que a ti no te agrada, con eso es que tú vas a chocar, hasta que tú aprendas a aceptarlo y hasta que tú aprendas a aceptarte a ti. Es verdad, tengo que lidiar con esto. Es verdad, este hermano lo vi y no me agradó su apariencia, no me agradó cómo me habló, no me agradó cómo... Porque hoy en día matan hasta a la gente nada más que porque son feos. O diga que no. He leído en las noticias que nada más que porque se le paró encima del tenis, ay perdón, ahí le da un tiro. En las noticias ha salido, ay que porque lo vio y la otra persona pensó que lo estaba mirando mal, ahí va y le quita la vida. Y créame que en estos tiempos eso está sucediendo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que en el santuario de Abba guardar reverencia. ¿Por qué? Porque Él lo dice. Guardar sus Shabbat. Sus Shabbat. ¿Cuándo comienza el Shabbat? Ah, no, pues el sábado a la 1 cuando yo llego aquí. Negativo. Viernes a la puesta del sol. Comienza el Shabbat. No es guardar medio Shabbat. Dice guardar el Shabbat. Ah, no, yo voy mañana a la 1, está bien, para cumplir allí. Tú no cumples conmigo nada, porque yo no te voy a salvar a ti en nada. Yo no te voy a dar recompensa, yo a ti no te voy a dar nada. Porque la Escritura dice que cuando tú guardas el Shabbat, viernes, guardas Shabbat, hasta sábado la puesta del sol, tienes 6 días para Abba bendecirte por haber guardado el Shabbat. Tienes que tener alguna situación delante de Abba Kadosh o alguna enfermedad que Abba que diga, mira, pues está bien, no pudo ir a guardar Shabbat porque está así. Pero con todo eso, Abba Kadosh dice, si estás enfermo, mira, y puedes ir a guardar Shabbat, ve y guarda Shabbat. Llama a los ancianos que te unjan con aceite y que oren por ti, tú serás sano. Pero si no puedes llegar por eso, háblale a Abba, tú conoces mi corazón y sabes lo que está pasando. Pero tú, pudiendo llegar a guardar el Shabbat, te quedas en tu casa mirando televisión, mirando Netflix, metido en las redes, haciendo lo que tú quieres, y yo cumplo mañana cuando vaya a la 1. Definitivamente, prosperidad no va a haber en tu vida. Definitivamente las cosas no van a ir bien en tu vida. Poco a poco todo se va a ir ¿qué? Desmoronándose, destruyendo, la familia apartándose. Y te quedas en tu casa y quizás el marido por allá metido en un cuarto, viendo televisión, tú allá en la otra esquina metí en las redes, nosotros hijos por allá en otro de estos. ¿Qué bendición hay en eso? ¿Qué bendición? Ay, Roa, por favor. Yo cuento con decirte las cosas. ¿Por qué? Porque la Escritura dice que amoneste, que los esfuerce a entrar por la puerta angosta, porque el ser humano tiende a ¿qué? A olvidar. Por eso dice que repetirás y repetirás y repetirás hasta que se le entre y lo acepte y lo practique. Capítulo 20 y versículo 26 dice: me seréis pues Kadosh, porque yo Yahweh soy Kadosh, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Usted sabe que Elohim es un Elohim Cana. Cana es ¿qué? Celoso. Un Elohim Kadosh. Entonces, la santidad tiene que ver con la relación con Yahweh y el alejamiento de las costumbres de las naciones gentiles. El Creador nuestro es Kadosh, es santo. Por lo tanto,
debemos esforzarnos por llegar a ser de la misma manera, a fin de llegar a ser como Él, el más hermoso y esplendoroso de sus atributos, Kadosh. Su palabra dice que sin santidad, que sin Kadoshá, usted no le va a ver. Si usted no imita lograr ser como Él, tomar los atributos de Él, usted no le va a ver. Puedes orar, puedes hacer lo que quieras, puedes decir lo que quieras, pero no le vas a ver. ¿Por qué? Porque nada impuro, nada sucio entrará en su presencia. ¿Qué hace Abba? ¿Qué hace Abba cuando tú no estás haciendo las cosas como dice la Escritura? Tú no estás guardando mandamientos, no estás guardando preceptos. Sabemos que es un Elohim de misericordia, por supuesto que sí. Pero también la Escritura me dice a mí que cuando tú estás actuando mal y estás haciendo las cosas mal, Él hace esto: tapa su rostro. Pues yo no sabía que Él decía, Él tiene un talí, tiene que tener un talí, porque se dice que tapa su rostro. Esto te lo dice para que tú lo entiendas mejor. O sea, se da de vuelta, te da la espalda. Brega tú con tu situación, camina tú con tu situación, porque tú no quieres respetar mis mandamientos, mis estatutos y mis preceptos. Y una cosa que le voy a decir por último, para terminar: Yahweh no puede ser burlado. La Escritura dice que nadie se ha burlado de Él y ha sobrevivido. Nadie puede burlarse de Él. ¿Por qué? Porque Él es un Elohim. Es un Elohim. Él no es hijo de hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él es el creador, el Boreo Lan. Él te creó. Y como Él te creó, Él conoce tu entrar, tu salir, tu acostar y tu levantar. ¿Vas a engañarlo? Si tú tienes el ruach de Él, tienes el espíritu de Él, tienes el aliento de vida. Por eso la Escritura dice: ¿a dónde me esconderé de tu presencia? Porque donde quiera que yo vaya, donde quiera que yo me meta, ahí tú estás. Así que aprendemos de esto que debemos ¿qué? Guardar sus preceptos, estatutos y mandamientos, y regirnos por ello, y tratar de lograr entrar en el lugar